El procedimiento de asilo. Usted huyó porque no se sentía seguro en su propio país. Para obtener protección, ha solicitado asilo en los Países Bajos. Pero, ¿cómo determinan los Países Bajos si usted recibirá protección? La Convención sobre los Refugiados especifica quién tiene derecho a protección. Para ello, el gobierno neerlandés tiene en cuenta los siguientes aspectos. 1. ¿Por qué corre usted personalmente peligro en su país de origen? Tenga en cuenta, por ejemplo, su religión, sus actividades políticas, su origen u otras razones. 2. ¿Qué ocurrió justo antes de huir? 3. ¿A quién o a qué teme si tiene que regresar a su país? En este vídeo le mostramos cómo funciona normalmente el procedimiento de asilo. También verá cuáles son los pasos que hay que seguir. Fase de registro. En primer lugar está la fase de registro. Es posible que ya haya completado esta fase o que aún se encuentre en ella. Esta fase consiste en la identificación y el registro. La lleva a cabo el Servicio de Identificación e Investigación de Solicitantes de Asilo, DISA. Un empleado de esta organización le pedirá sus documentos, sus datos y le preguntará cómo ha viajado a los Países Bajos. Comprobarán que no lleve ningún objeto peligroso y le tomarán las huellas dactilares. El DISA puede encontrar documentos que demuestren que ha permanecido en otro país europeo. El Cuerpo de Policía Militar, KEMAR, también puede confiscar temporalmente su teléfono para comprobar si tiene información importante. A continuación, firmará su solicitud de asilo. Durante la fase de registro, normalmente también se realiza una radiografía de tórax para comprobar si tiene tuberculosis. Si es necesario, se le administrarán medicamentos. Se utilizan intérpretes durante las entrevistas que usted mantenga con diferentes organizaciones. El intérprete a veces está presente físicamente y otras veces traduce por teléfono. Los intérpretes son neutrales e independientes, no influyen en la decisión relativa a su solicitud de asilo. Además, los intérpretes no pueden compartir información importante con otras personas. Solo están ahí para traducir lo que usted y el empleado dicen. Es muy importante que entienda bien al intérprete. Si no lo entiende, hágaselo saber inmediatamente al comienzo de la entrevista. También puede indicarlo en cualquier momento durante la entrevista. Esto es para evitar errores de traducción. Entrevista de registro. Tendrá la primera entrevista con el Servicio de Inmigración y Naturalización, IND, la entrevista de registro. Durante esta entrevista, el IND le hará preguntas sobre su identidad, nacionalidad y su viaje a los Países Bajos. También deberá explicar brevemente por qué abandonó su país. El empleado del IND le preguntará si tiene algún documento que acredite su identidad, de qué país viene y cómo ha viajado. Por lo general, el IND ya dispone de esta información, ya que el DISA se la solicitó el primer día. Si tiene documentos nuevos o diferentes, llévelos consigo a la entrevista de registro. Los documentos serán examinados para verificar su autenticidad. Consejo: intente reunir lo antes posible los documentos que acrediten su historia de asilo. Consejo: anote lo que ha hecho para obtener los documentos. Por ejemplo, ¿ha pedido ayuda a familiares en su país? Aún no tiene un documento de identidad. Intente obtenerlo lo antes posible. Consejo: cuando entregue documentos al IND, haga siempre una copia de los mismos. Los documentos originales solo le serán devueltos una vez que haya finalizado el procedimiento de asilo. No obstante, recibirá un justificante de que ha entregado sus documentos. ¿No puede hacer una copia? No hay problema, simplemente haga una foto del documento. ¿Tiene hijos de entre 12 y 15 años? No tendrán su propia entrevista de registro. Durante su entrevista de registro, se le preguntará si su hijo desea tener su propia entrevista adicional. Esto suele hacerse por escrito. También puede discutir esto con su abogado. Los niños de 15 años o más sí tendrán una entrevista de registro.
En esta entrevista, el IND le preguntará si su hijo tiene motivos personales para solicitar asilo y si desea tener una entrevista personal. También puede comunicárselo a través de su abogado. Esta decisión debe comunicarse antes de que finalice el periodo de descanso y preparación. Periodo de descanso y preparación. Tras la entrevista de registro, comienza el periodo de descanso y preparación del procedimiento de asilo. Aproveche el periodo de descanso y preparación para preparar bien su historia. Reúna también documentos y otras pruebas que respalden su historia. Durante este periodo, recibirá una carta con información sobre quién es su abogado. El abogado se pondrá en contacto con usted para reunirse por primera vez. A veces esto ocurre rápidamente, pero también puede llevar algún tiempo. Cuando se reúna con su abogado por primera vez, hablarán sobre el informe de la entrevista de registro, revisarán los documentos y se prepararán para la entrevista adicional con el IND. Es muy importante que su abogado pueda ponerse en contacto con usted durante el procedimiento de asilo y sepa dónde se aloja. Por lo tanto, facilite a su abogado su número de teléfono móvil y su dirección de correo electrónico cuando se reúnan. ¿Se va a mudar? En ese caso, comunique siempre su nueva dirección a su abogado. Ya ha recibido una invitación del IND para la entrevista adicional, pero aún no se ha puesto en contacto con su abogado de asilo. En ese caso, comuníquelo al Consejo Neerlandés para los Refugiados. El Consejo Neerlandés para los Refugiados puede colaborar con usted para ver cómo puede fundamentar adecuadamente su historia. Por ejemplo, trabajando juntos para ver qué documentos puede obtener de su país. Nuestros empleados estarán encantados de ayudarle. El Consejo Neerlandés para los Refugiados y su abogado no trabajan para el gobierno neerlandés, son independientes. Aproveche sus conocimientos, cuénteles todo lo que pueda y haga preguntas. Lo que les cuente será confidencial. Antes de que comience el procedimiento de asilo, también hablará con un enfermero de MedAdvies. El enfermero evaluará si usted está en condiciones de asistir a las entrevistas con el IND y si hay algún problema médico que el IND debe tener en cuenta. Si tiene problemas médicos o cicatrices, dígaselo. Lo que le cuenta el enfermero es confidencial. El IND solo recibe un dictamen del enfermero, pero no se le comunicará lo que usted le haya dicho. Entrevista adicional. Tendrá una entrevista adicional. Esta es la entrevista más importante con el IND. Recibirá una carta con la fecha de la entrevista. Tenga en cuenta que los largos tiempos de espera pueden hacer que tarde un poco en recibir la invitación para la entrevista adicional. El IND quiere saber por qué usted personalmente corre peligro y no puede regresar a su país de origen. Por eso es importante que lo explique con claridad. Algunos consejos. El IND conoce la situación general de su país, por lo tanto, no proporcione información general sobre su país, sino explique lo que le ha sucedido personalmente y por qué sería peligroso para usted regresar. Tómese su tiempo para contar su historia. Puede decir si no entiende una pregunta o si necesita un descanso. ¿No sabe la respuesta a una pregunta? No pasa nada. Sin embargo, es importante comunicarlo. Si tiene documentos que puedan acreditar su historia de huida, es importante que los lleve consigo a la entrevista adicional. Si lo desea, un empleado del Consejo Neerlandés para los Refugiados puede estar presente en la entrevista adicional. Entonces, informe a su abogado o al Consejo Neerlandés para los Refugiados. También puede indicar si prefiere hablar con un empleado, intérprete, hombre o mujer, durante la entrevista con el IND. Discútalo con su abogado o con el Consejo Neerlandés para los Refugiados. Después de la entrevista adicional, el IND redactará un informe. Revíselo con su abogado para detectar cualquier error. Si hay errores en el informe o si ha olvidado mencionar algo, su abogado informará al IND. Decisión. Basándose en la entrevista de registro, la entrevista adicional y la información complementaria proporcionada por su abogado, el IND tomará una decisión sobre su solicitud de asilo. Hay 3 posibilidades. 1. Se concede su solicitud de asilo. 2.
El IND tiene la intención de rechazar su solicitud de asilo. Recibirá una carta en la que se le explicarán los motivos. Esto se denomina la intención. 3. El IND necesita más tiempo para decidir sobre su solicitud. En este caso, el plazo de decisión se prolongará por un periodo máximo de 6 meses. Si el IND tiene la intención de rechazar su solicitud de asilo, puede discutirlo con su abogado. ¿No está de acuerdo con esta decisión? Entonces, su abogado escribirá una carta al IND, explicando por qué no está de acuerdo. Esto se denomina la opinión. Tras la opinión, el IND tomará una decisión definitiva. El IND puede aceptar su solicitud. Eso significa que puede permanecer en los Países Bajos. El IND también puede tomarse más tiempo o rechazar su solicitud después de todo. Si su solicitud es rechazada definitivamente, su abogado discutirá con usted si desea presentar un recurso de apelación ante el juez. En el recurso de apelación, el juez examinará si el IND ha tomado una decisión cuidadosa. ¿Tiene más preguntas sobre el procedimiento de asilo y cómo el Consejo Neerlandés para los Refugiados puede ayudarle en este proceso? Es importante saber que el Consejo Neerlandés para los Refugiados no sabe automáticamente lo que está sucediendo en su procedimiento de asilo. Solo lo sabremos si usted nos lo comunica. Concierte una cita digital con nosotros o acérquese a nuestras oficinas. En refugiehelp.nl encontrará dónde estamos ubicados y cómo puede ponerse en contacto con nosotros. Para obtener más información, visite refugiehelp.nl.